Bueno, vamos a comenzar con el tema de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Para ello vamos a estar con el método en series de potencias. Vamos a recordar que una serie de potencias en x menos a es una serie infinita de la forma en la cual tenemos una serie que va desde n igual a 0 hasta infinito, de Cn por x menos a la n. Recordemos que Cn son los coeficientes de nuestra serie de potencias y se puede expresar de la siguiente forma. Del lado derecho está ya de una manera más clara, es decir, desde el primer término C0 más C1 por x menos a más C2 por x menos a al cuadrado en adelante, podremos llegar al enésimo término, que es el coeficiente enésimo por x menos a la n en adelante, porque recordemos que es una serie infinita. También de igual forma, si nuestro parámetro en este caso a igual a 0, tendríamos ya no x menos a la n, sino simplemente una serie centrada en n igual a 0 hasta infinito en este caso, el coeficiente Cn por x a la n. Su desarrollo está expresado del lado derecho y este lo puse con el número 2. Ahora bien, la serie de potencias que coloqué con el número 2 va a converger en el intervalo i siempre que el límite de nuestra expresión que estoy aquí colocando con números rojo, la serie va a converger siempre que el límite cuando n tiende a infinito de nuestra serie exista para todo x en el intervalo. Es decir, aquí la suma para f de x, dada por la serie de potencias, que se define en el intervalo i, y la serie, en este caso, la serie que también estoy colocando aquí de rojo, esta serie es la denominada representación de la serie de potencias de la función fn. Entonces aquí hemos visto en cálculo diversos ejemplos que puse unos cuantos. Uno, por ejemplo, es para la función exponencial e a la x, su desarrollo en serie de potencias es una serie que va desde n igual a 0 hasta infinito, de x a la n entre n factorial. El desarrollo del lado derecho queda como, bueno, si yo empiezo desde n igual a 0, tendría x a la 0, que sabemos que es 1, entre el 1, bueno, en este caso sería 0 factorial, que por definición de factorial, 0 factorial es igual a 1. Entonces, el primer término sería 1, más, y así sucesivamente vamos con, ahora x más x al cuadrado entre 2 factorial, más x al cubo entre 3 factorial en adelante, más en adelante, porque es una serie infinita. La representación en serie de potencias de la función seno de x es el punto 4. La representación en serie de potencias para la función coseno de x es el punto 5. También en cálculo hemos visto, por ejemplo, la representación de serie de potencias de la función logaritmo, cuyo argumento sería 1 más x. La serie va desde n igual a 1, por definición de logaritmo natural, en este caso, desde n igual a 1 hasta infinito. La serie va, en este caso sería de menos 1 a la n más 1 por x a la n entre n. Y pues el desarrollo tal cual sería, el primer término es x, el segundo es menos x al cuadrado entre 2, el tercero es más x a la 3 entre 3. Entonces se van alternando los signos
de nuestra serie. También en cálculo se puede visualizar cuando trabajamos con la representación de la serie de potencias de la función 1 entre 1 menos x. Ese desarrollo va desde n igual a 0 de la serie hasta infinito de x a la n. Y el desarrollo tal cual es 1 más x al cuadrado más x al cubo y en adelante porque es serie infinita. También tenemos el caso de la función 1 más x a la alfa. El valor de alfa aquí va a ser muy definitivo, pero su desarrollo, en vez de dejarlo solamente expresado en términos de una serie de potencias, lo puso de forma de desarrollo tal cual, y dicho desarrollo empieza desde 1 más alfa por x, más alfa por alfa menos 1 por x al cuadrado entre 2 factorial, más alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 por x al cubo entre 3 factorial más, y sería en adelante porque igual es una serie infinita. De hecho, dentro de los ejemplos, cuando hablamos de convergencia, aquellos que puse entre 3 y 5, es decir, la función exponencial y la función seno de x y coseno de x, dichas series van a converger a la función indicada. Mientras que para la función logaritmo de 1 más x y 1 entre 1 menos x van a converger siempre que, en este caso, x se encuentre su valor absoluto de x menor que 1 y van a diverger si el valor absoluto de x es mayor que 1. En el caso de la ecuación, la serie 8, esta es la denominada serie binomial. Y el número real arbitrario les decía que es definitivo porque dependiendo de dicho valor, esta serie va a converger. De hecho, si alfa es un entero no negativo n, nos quedamos tal cual en el caso de un polinomio de grado n. Y pues un polinomio de grado n siempre converge para todo x. Pero si no tenemos un entero no negativo, n, entonces la serie es infinita y converge, pero depende. Depende en este caso de que el valor absoluto de x quede menor que 1 y va a diverger si es mayor que 1. ¿No? Estos son, les comentaba, ejemplos de representación en serie de potencias de la función f en un intervalo. Ahora, una observación. Estas series nosotros las obtuvimos de hacer un desarrollo de serie de Taylor. Entonces, les traje justo como observación recordar cuál es la serie de Taylor y en el caso, por ejemplo, con un centro en x igual a de una función f, bueno, su representación o su serie de Taylor es una suma que va desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada centrada en a entre n factorial por x menos a la n. Entonces, si no lo queremos ver en forma de serie, también tenemos ya la parte, la expansión de la serie que está del lado derecho. Empieza por la función misma centrada en a, más la primera derivada evaluada en a por x menos a, más la segunda derivada evaluada en a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado en adelante. Entonces es una serie de Taylor en potencias de x menos a, suponiendo que la función f es infinitamente derivable en x igual a a. Como dato adicional, bueno, pues si x está centrada en 0, tendríamos una serie de Maclaurin. La observación 2 que traigo es justo, bueno, si la serie de Taylor de la función f converge a la función f de x,
para toda X en el intervalo abierto que contenga A, entonces vamos a tener la función f que es analítica en el punto X igual a A. Y entonces en realidad estas son las herramientas que vamos a necesitar para poder trabajar con el método de series de potencias, ya que dicho método va a consistir en sustituir la serie de potencias. La serie que vamos a estar trabajando es Y igual a a la serie que va desde n igual a 0 hasta infinito de del coeficiente enésimo por la variable, en este caso x, a la n. Y este método pues se usa para resolver ecuaciones diferenciales, y por ello esta serie se va a sustituir en la ecuación diferencial. Luego se determina el valor de los coeficientes de la serie C0, C1, C2 en adelante, para que la serie de potencias pues satisfaga la ecuación diferencial. Aquí de hecho pues sí, se va a tener de alguna manera una infinidad de coeficientes para determinar. El método no siempre funciona, pero cuando lo hace se va a obtener una solución que esté representada por una serie infinita. Entonces para ello vamos a trabajar con unas herramientas de cálculo. Por ejemplo, en el primer teorema tenemos la derivación de series de potencias que son término a término. Si yo tengo una representación de series de potencias para la función f de x, dada de esta forma, de la función f, bueno, pues si esta representación converge en el intervalo abierto i, entonces f va a ser derivable en i, y en consecuencia yo puedo hablar de su derivada. F', ¿quién sería? Bueno, pues aquí vamos a recorrer el índice, porque ahora ya no va a ser desde n igual a 0, va a ser desde n igual a 1 hasta infinito. Y pues, ¿qué ocurre dentro de la serie? Bajamos una potencia de la variable x y tendríamos n por el enésimo coeficiente por x a la n-1. Entonces, del lado derecho están los desarrollos para que sean visualmente más, para que se comprenda mejor qué ocurre con los coeficientes por sí mismos. Y del lado izquierdo con rojo dejo el desarrollo en series tal cual. Entonces va a ser derivable en i en cada punto del intervalo i. Vamos a tener un segundo teorema. Este teorema también se llama principio de identidad. Principio de identidad. En dicho teorema lo que dice es, si yo tengo dos series de potencias y bueno, al momento de igualarlas, desde n igual a 0 hasta infinito en ambas, y en este caso los coeficientes difieren y todo lo demás se queda intacto para todo x en algún intervalo abierto, entonces no va a quedar de otra más que los coeficientes sean los mismos para toda n mayor o igual que 0. Entonces, pues con dichos dos teoremas, tanto el de derivación de series de potencias término a término como el principio de identidad, vamos a ver un primer ejemplo. Ejemplo 1, vamos a resolver la ecuación de primer grado, que en este caso es y' más 2y igual a 0. Este es ejemplo de introducción. Si nos damos cuenta, todavía no estoy tomando en consideración que sean coeficientes variables, ya que y' se acompaña de aquí de un 1, por ejemplo, y pues y está acompañada de 2. Entonces, seguiríamos como en versión alternativa de coeficientes constantes, pero pues apenas es como la primera ayudantía conmigo con el tema. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar.
en principio ahorita con esta ecuación y ya después vamos a ver casos especiales de funciones como Legendre, Hermite, o Bessel, por ejemplo. Aquí vamos a suponer la serie mencionada al inicio, que es y igual a la serie que va desde n igual a 0 hasta infinito, de Cn por x a la n. Como estamos hablando de una ecuación de primer orden, entonces pues solamente voy a calcular una primera derivada. Entonces, del lado derecho está la primera derivada. Si sustituyo tanto a y como a y' en la ecuación diferencial, yo obtengo lo que sería mi ecuación 9. Entonces, yo cuando quiera comparar los coeficientes, el término general de cada suma será uno que vaya a contener a x a la n. Entonces, requerimos recorrer el índice en el primer sumando. Entonces, del lado derecho, en el segundo sumando, donde está 2 desde n igual a 0 hasta infinito, cn de x a la n, se conserva, porque eso es lo que requerimos, pero del lado izquierdo, pues ahí hay una alteración, entonces vamos a recorrer el índice. ¿Cómo se recorre el índice? Aquí es posible, pues en el primer sumando, reemplazar a n con n más 1. Si al mismo tiempo yo inicio contando desde el punto anterior, es decir, ya no estaría desde n igual a 1, sino sería desde n igual a 0. Entonces estoy corriendo de un más 1. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en la serie, en vez de tener dentro de la serie a n, voy a sustituir por n más 1. ¿Se dan cuenta? Desde el del extremo izquierdo hasta el extremo derecho, tenemos en vez de n más 1 y c, subíndice n más 1. ¿Qué pasa con x? Teníamos a la n menos 1, pero como estoy sumando un dígito, entonces sería, en vez de n menos 1 más 1, pues se queda n. Y donde también se altera es pues desde donde va a correr la serie. Entonces de n igual a 1 ya no corre desde ahí, va a correr desde n igual a 0. Entonces dentro de la serie estoy, en este caso, aumentando un dígito en donde esté n y ya tal cual en el subíndice de la serie, desde donde está partiendo, hago lo contrario, como decrece una unidad. Entonces, el resultado de calcularlo, ahora sí, en 9 va a ser la identidad. Ya si sustituyo, digamos, esta serie en la ecuación diferencial, pues ya todo está en términos de x a la n y ya puedo yo trabajar con propiedades de cálculo. La serie, pues finalmente la puedo como factorizar, queda hasta el extremo izquierdo de la ecuación y de manera interna de la serie, pues queda n más 1 por c, n más 1 más 12n. Se cierra el corchete y ya se multiplica por x a la n. Ya, ahí factorizo, igual a 0. Y ahora sí, bueno, si se cumple en un intervalo por el principio de identidad, pues va a ocurrir, ¿qué va a ocurrir para los coeficientes? Se tiene que cumplir esta condición. N más 1 por C subíndice n más 1 más 12n es igual a 0. Para toda n mayor o igual que 0. Yo lo que necesito es despejar a Cn más 1 y ya me queda la relación 10. Con la ecuación 10 voy a obtener una relación recursiva. Con dicha relación vamos a poder calcular los demás coeficientes, pero estos van a estar en términos pues de C sub 0.
¿Cómo los calculo? Bueno, del lado, en la esquina superior derecha, coloqué la relación de recurrencia, pero bueno, si en dicha relación vamos a ir sustituyendo desde n igual a 0, ¿qué va a quedar? Si n es igual a 0, del lado derecho tendría un menos 2 por c sub 0, porque estoy sustituyendo a n. Entre 0 más 1, entonces es menos 2 c 0 entre 1, que así tal cual se queda. Menos 2 c sub 0. Ahora, si n es igual a 1, ¿qué va a ocurrir? C sub 2, bueno, del lado derecho, de acá, de aquí, tendría pues C1 menos 2 entre 1 más 1, que es 2, que es esta parte. Si yo sustituyo a C1, que está acá, entonces voy a detectar, bueno, este menos por el menos, que ya está dentro de C1, de esa sustitución, pues me va a quedar, el coeficiente va a quedar positivo. Pero yo puedo detectar también una relación que voy a encontrar con, en este caso, los productos de los dos. En el numerador queda un 2 al cuadrado y en el denominador un 2. Pero me doy cuenta que tengo un 1 que está aquí y acá tengo en el denominador un 2 que se están multiplicando. Tengo un 1 por 2. Entonces me da a entender que en el denominador voy a estar trabajando con un número factorial por el momento. Entonces, en el numerador tengo 2 al cuadrado por c sub 0 entre 2 factorial. Podría intuir, entonces, como no estoy segura, me voy a n igual a 2. Si n es igual a 2, del lado derecho de de mi relación de recurrencia, tendría c sub 2 menos 2 c sub 2 entre 2 más 1, que es 3. Entonces, por eso aquí, en c sub 3 es igual a menos 2 c2 entre 3. También lo que hice fue sustituir a C sub 2, el menos 2 tercios lo dejo afuera, pongo la sustitución y pues también me doy cuenta que ahí en ese caso no se me va a ir el signo, no se hace positivo, se queda en negativo. En el numerador tengo 2 a la 3, ya por el producto de los dos, menos 2 a la 3 por C sub 0, entre, ¿y qué ocurre con el denominador? Yo al principio de la sustitución ya tenía un 3, pero cuando sustituyo a C2, pues estoy arrastrando el 2 factorial, que finalmente es como si tuviera un 3 por 2 por 1, y por ello nada más puse un 3 factorial en el denominador. Entonces, ¿qué me da a entender? Que después de n pasos para n mayor o igual que 1, yo voy a obtener un enésimo coeficiente, y en el enésimo coeficiente tengo un menos 1 a la n, porque si menos 1 a la 0, pues es menos, que es el primer coeficiente que tengo. Luego, menos 1 a la, bueno, desde menos 1 a la, cuando n es igual a 1, el menos 1 a la n se vuelve en ese caso positivo, y luego en adelante es negativo, entonces se va a ir intercalando el signo de los coeficientes. 2 a la n es el resultado que se va quedando por c sub 0 entre n factorial, que es el denominador que estábamos obteniendo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro enésimo coeficiente.
Y ya, en consecuencia, bueno, mi propuesta de solución era de la forma de una serie de potencias desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Pero como ya obtuve el valor de Cn, es el que ya voy a sustituir acá. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, c sub 0 es un valor y por eso lo estoy... Es un parámetro y entonces por eso lo saqué de la suma, de la serie, perdón. Y dentro estoy reacomodando para yo detectar finalmente que esta serie corresponde a una serie de la forma exponencial, de la forma e a la menos 2x. Y hasta ahí se acabaría el ejercicio. Entonces, ahora, yo traigo el tema de, bueno, ¿cómo era esta parte de hacer corrimiento del índice de una suma? Nosotros vimos ahora en el ejercicio que si yo tenía esta serie, esta ecuación, pero con esta serie, la serie del lado izquierdo, cuando yo la incremento en el índice de la suma en 1, es decir, n ya no se queda en n. N ahora es n más 1. Entonces, dentro de nuestra serie, donde aparece n, ahora va a aparecer n más 1. C sub n ya no es C sub n, ahora es n más 1. Y x, si yo tenía n menos 1, pues era como tener un n menos 1 más 1, y por eso se quedaba una n. ¿Ah? Pero, ¿qué ocurre con el punto de partida de mi serie? Si yo estoy incrementando dentro de mi serie, ahora en el punto de partida hago lo contrario. Voy a disminuir la unidad en este caso. Entonces, desde n igual a 1, ahora era a n igual a 0. Y yo con estos cambios obtengo tal cual la serie que tenemos del lado derecho. Pues esta para un ejemplo de cuando sumo en 1, ¿no? En general, el índice de la suma en k unidades, ¿qué va a pasar? Bueno, como en este caso lo estoy considerando acá como un número positivo, entonces voy a incrementar el índice de la suma en k. Ya no va a ser dentro de la serie n, sino voy a poner n más k. Y en el punto de inicio de nuestra serie va a ser disminuir el valor de inicio en k. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un corrimiento de, en este caso, más 2, que ya no fuera más 1, sino más 2, dentro de la serie voy a reemplazar, ya no va a ser n, sino va a ser n más 2. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo una serie que va desde n igual a 3, de a n x a la n menos 1, dentro de mi serie, ¿qué va a pasar? A n ya no es a n, va a aumentar 2 unidades. Entonces es a sub n más 2. Y x tendría un n menos 1 más 2, pero eso es lo mismo que tener x a la n más 1. Entonces, dentro de la serie eso es lo que ocurrió. Y ahora el punto de partida. El punto de partida va a ser desde n igual a 3, pues ahora yo voy a disminuir 2 unidades, entonces me quedo con n igual a 1. Y me queda la serie del lado derecho. Ahora, eso era con k positiva, pero bueno, ¿qué pasa con k negativa? Va a ocurrir lo contrario. Si yo hago un corrimiento que va, en este caso, por ejemplo, en menos 2, bueno, dentro de la serie, en vez de incrementar las unidades, las voy a disminuir. Y en el punto de partida, en vez de disminuir las unidades, las voy a aumentar. Entonces, por ejemplo, el corrimiento en menos 2, en vez de tener dentro de la serie a n, voy a tener n menos 2.
Entonces, si yo tengo una serie de este tipo que va desde n igual a 1 hasta infinito, de n por n x a la n menos 1, entonces dentro de la serie ya no voy a tener n, voy a tener n menos 2. Pues, en vez de acá esta n, voy a tener n menos 2. C sub n ya es c sub n menos 2. ¿Y x qué pasa? X a la n menos 1 menos 2 es x a la n menos 3. Entonces, por ello, esto ocurre, pero dentro de la serie. Ahora, ¿qué ocurre con el punto de inicio de mi serie? Pues ahora ya no disminuyen, van a aumentar. Entonces, aumenta 2 unidades. Ahora estaba antes en n igual a 1, sumo 2 unidades y empieza a correr desde n igual a 3 y ya, hasta infinito. Entonces, y ya nos queda la serie de potencias que está del lado derecho. Ahora, teorema 3. Este es importante porque sí también te vamos a trabajar con el radio de convergencia. El radio de convergencia, o sea, yo tengo una serie de potencias de esta forma. Supongamos que el límite ρ es un límite cuando n tiende a infinito de, en este caso, aquí voy a trabajar con el coeficiente enésimo de la relación de recurrencia a la que llegué, ¿no? Tendría un valor absoluto de c sub n entre c sub n más 1. Si este límite existe, o una de dos, o existe como ρ infinito, ρ finito, o existe y es infinito. O sea, ρ tal cual toma el símbolo de ρ igual a infinito. Si yo supongo esto, entonces voy a tener tres casos. Si ρ es igual a 0, entonces la serie va a diverger para toda x que no sea igual a 0. Segundo caso, si ρ se encuentra entre el 0 y el infinito, entonces esta serie de potencias converge si el valor absoluto de x es menor que ρ y diverge si el valor absoluto de x es mayor que ρ. Ahora, si ρ es menor que infinito, entonces la serie converge para todo valor de x. El valor de ρ, bueno, para la ecuación 11 que ya le puse acá atrás, para ese límite, se llama radio de convergencia de la serie de potencias, que en este caso había colocado que era la serie Cn x a la n. Entonces, miren, remontándonos al ejemplo 1, esta es como la segunda parte del ejemplo 1. Para la serie de potencias del ejemplo 1, donde tal cual mi enésimo coeficiente era c sub n igual a menos 1 a la n, 2 a la n por c2, c sub 0 entre n factorial, cuando n es mayor o igual que 1, vamos a sustituir. Bueno, voy a ver cuál es el radio de convergencia para esa serie de potencias. ¿Cuál serie de potencias? La función a la que al final llegamos, a la función y. Aquí es básicamente por álgebra, porque ρ es igual al límite de n tendiendo a infinito. La parte de la arriba es cuando tengo Cn y la parte de abajo es cuando tengo Cn más 1. Entonces nada más estoy sustituyendo. Y pues voy a trabajar, como es una división de tal cual fracciones, pues reviso cuáles son los términos que se multiplican, extremos por extremos y medios por medios, para finalmente ver que yo, bueno, en el segundo renglón me quedo con esta expresión, ya todo se está multiplicando con lo que debe de multiplicarse. En el tercer
renglón lo que empecé a hacer ya es a separar, porque -1 a la n se queda tal cual, 2 a la n tal cual, c sub 0 tal cual, pero n más 1 factorial lo puedo separar. Voy a multiplicar n más 1 por el n factorial. Entre el -1 a la n más 1 también lo separé. Lo separo para que yo pueda, pues, dividir entre 1, el 2 a la n más 1 también, para que pueda dividir 2 a la n entre 2 a la n. Y ahora sí, el factorial lo separé para que pudiera tener n factorial entre n factorial. Y ya, ahorita vemos con qué nos quedamos, ¿sí? Pero lo que vemos es que nos quedamos con c sub 0 por n más 1 entre 2 por... Ah, no, el c sub 0 también se va. Se hace 1, entonces tendríamos un n más 1 entre menos 1 por 2. Que ya tengo aquí esto, pero es un valor absoluto de lo que tengo dentro del límite. Entonces, como es valor absoluto, este menos 1, al momento de aplicar el valor absoluto, pues se hace más 1. Y ya finalmente tengo un límite de n tendiendo a infinito de n más 1 entre 2. Tal cual es infinito. Entonces, la serie converge para todo x. Que este es, creo, el tercer caso. Si tenemos el caso de que es infinito, ρ, entonces la serie converge para todo valor de x. Ahora un ejemplo 2, y ya con eso vamos a terminar la clase de hoy. En el ejemplo 2, ahora sí traigo un coeficiente variable. La ecuación es x menos 3 por y' más 2y igual a 0. Entonces, la solución es, propongo las series... Ah, bueno, no, sí. Cuando me refiero en el primer ejemplo a que la serie converge, estoy hablando de la solución de la ecuación diferencial. Ahí en ese caso nos dio y de x igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, bueno, por 2 a la n, c sub 0, x a la n, entre n factorial. Entonces estamos hablando de eso. Ahora bien, aquí estoy igual proponiendo, es una ecuación de primer orden, nada más voy a hacer una primer derivada, entonces la solución que propongo es de la forma de una serie de potencias, y igual a la suma que va desde 0 n igual a 0 hasta infinito, desde nx a la n. Su derivada, y' es igual a la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito, de n por cn por x a la n menos 1. Entonces, voy a sustituir en la ecuación diferencial que nos dieron estas dos expresiones y ya las dos series quedan de la forma del segundo renglón. Lo único que hice del segundo renglón al tercer renglón es distribuir el x menos 3 que acompañaba a la serie de mi primer sumando. Entonces, en la primer sumita, si yo detecto, bueno, si yo reemplazo n igual a 1 con n igual a 0, no hay ningún efecto en la serie. Se conservan los coeficientes, todo, no hay problema. Pero el problema va a ser, ¿y por qué? Pues porque justo estoy con x a la n, acá está. El tercer sumando ya trae tal cual a x a la n, entonces el tercer sumando es al que queremos que todos nuestros sumandos tengan x a la n. El primer sumando ya lo tiene, pero aquí solo lo que vi es que el reemplazo de nuestro punto de partida de la serie no haga ningún efecto en la serie, cosa que no ocurre, entonces en la primera suma no hay efecto y no pasa nada. Pero en la segunda suma sí voy a tener que trabajar con el corrimiento en índice porque
que la variable x está a la n-1 y no a la n. Entonces, ¿aquí qué conviene? Bueno, para que yo finalmente tenga un x a la n, tengo que hacer un corrimiento en el índice en +1, para que dentro de la serie, pues yo tenga x a la n, y ahorita vemos esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la serie, en vez de n, tengo n+1. Entonces, aquí yo tengo un n, va a ser un n+1 por ser n+1, x a la... Si es x a la n-1 más 1, me va a dar x a la n, que es lo que estoy buscando. Entonces, por eso aquí queda dentro de la serie esta situación. Y el punto de partida. Bueno, dentro de la serie aumenté un dígito, en el punto de partida voy a disminuir ese dígito. Ya no va a correr desde n igual a 1, va a correr desde n igual a 0. Entonces ya tengo todo en términos de x a la n. Para obtener la fórmula de recurrencia, ocupo antes, aquí lo único que hice fue en el segundo renglón, factorizar, digamos, la serie o sacarla y dejar dentro lo que me está conviniendo poner. Dentro de corchetes estoy colocando términos que al final los multiplico por x a la n igual a 0, ¿no? Y por principio de identidad, entonces yo obtengo esta ecuación, y como el chiste es despejar a c sub n+1, entonces ya tengo la fórmula de recurrencia para n mayor o igual a 0 en este caso. De igual forma puse en la esquina superior derecha la fórmula de recurrencia, y por ejemplo, si n es igual a 0, del lado derecho de la fórmula tendría c sub 0. Como es n igual a 0, n más 2 pues va a ser 2, entre 3 y sería 0 más 1, que es 3. Entonces, mi primer coeficiente queda como 2/3 por c sub 0. Si n es igual a 1, igual voy a desarrollar. Yo veo que aquí, por ejemplo, no me quise deshacer al principio de los 3. Voy a sustituir a c sub 1 y detecto que tengo por aquí, por ejemplo, un 2 y aquí un 2, que finalmente, pues como no me sirven en mi fórmula, los divido, ¿no? Para que tenga ahí un 1 y ya. Me quedo con 3 entre 3 al cuadrado por c sub 0. Y ya finalmente me quedo con 1/3 de c sub 0. Ahora, si n es igual a 2, ¿qué ocurre? Yo tengo C3 es igual a 4C2 entre 3 por 3. Y esto es igual a, sustituyendo C2, que ya sé que es 1/3 de C sub 0, yo solo tengo un 4 entre 3 al cuadrado, que va a multiplicarse por 1/3 de C sub 0, que finalmente es un 4C sub 0 entre 3 al cubo. Y entonces el patrón de comportamiento que yo detecto es que mi enésimo coeficiente va a ser de la forma: si yo empezaba con un número, si se dan cuenta, si yo tenía C1, me quedaba en el numerador con un número elevado solamente en una unidad. C2, si estaba en C2, entonces me quedaba con un 3 en el numerador. Un C3 me quedaba con un 4 en el numerador. Entonces, en el Cn voy a tener un n más 1, un número n más 1. ¿Qué ocurría con el denominador? Cuando estaba en C1, me quedaba con un 3. Cuando estaba en C2, me quedaba con un 3 a la 2 en el denominador.
En C3 me quedaba con un 3 a la 3. Entonces, al menos en la potencia de 3 se conserva el número que yo esté trabajando para el enésimo coeficiente. Entonces, si mi enésimo coeficiente es n, entonces es 3 a la n. Ujú. Y al final todo esto lo voy a multiplicar por c sub 0, porque estamos en términos de c sub 0. Esto ocurre si n es mayor o igual que un 1. Entonces ya casi terminamos. La serie de potencias, pues la que yo propuse era con x a la n, cn por x a la n. Pero yo aquí ya estoy sustituyendo c a la n. Entonces, esta serie de potencias propuesta, ahora sí ya sé que es y de x igual a c sub 0 por la suma que va, la serie que va desde 0 hasta infinito de n más 1 entre 3 a la n por x a la n. Calculo el radio de convergencia. Entonces, aquí nada más es como algebrita. Y ya finalmente me queda el límite de n tendiendo a infinito de 3n más 3 entre n más 2. Esto pues, este límite si lo calculamos está fácil porque pues ya sabemos por cálculo 1 que nos va a quedar 3, ¿no? Entonces, la serie dada en 12, que ahora sí es esta serie de potencias que propusimos, cuando el límite ya calculamos y vemos el radio de convergencia, va a converger en este caso, cuando valor absoluto de x es menor que 3, o sea que se queda entre menos 3 y 3, y va a diverger si el valor absoluto de x es mayor que 3. Y con esto vamos a concluir, pero mañana pues vamos a seguir trabajando con este tema en cuestión, ¿va?